1. Introducción, importancia de la electricidad. La electricidad es una de las principales formas de energía usadas en el mundo actual. Sin ella, no existiría iluminación conveniente ni comunicaciones de radio y televisión, ni servicio telefónico y las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir parte integrante del hogar. Además, sin la electricidad el campo del transporte no sería lo que es en la actualidad. De hecho, puede decirse que la electricidad se usa en todas partes. 2. Introducción. Historia. Aunque solo en los tiempos modernos la electricidad empezó a ser útil, los griegos ya la habían descubierto desde hace 2000 años. Observaron que un material que nosotros conocemos como ámbar se cargaba con una fuerza misteriosa, después de frotarlo contra ciertos materiales. El ámbar cargado atraía a cuerpos livianos tales como hojas secas y virutas de madera. Los griegos llamaban al ámbar electrón, de donde se ha derivado el nombre de electricidad. Alrededor del año 1600, William Gilbert clasificaba los materiales en eléctricos y no eléctricos, según se comportara como el ámbar o no. En 1733, un francés, Charles Dufay, observó que un trozo de vidrio eléctricamente cargado atraía a algunos objetos también cargados pero que repelía a otros objetos cargados. Concluyó entonces que existían dos tipos de electricidad. Hacia la mitad del siglo XVIII, Benjamin Franklin llamó a estas dos clases de electricidad positiva y negativa. 3. Introducción. ¿Qué es la electricidad? En la época de Franklin, los hombres de ciencia consideraban que la electricidad era un fluido que podía tener cargas positivas y negativas. Pero actualmente la ciencia considera que la electricidad se produce por partículas muy pequeñas llamadas electrones y protones. Estas partículas son muy pequeñas para verlas, pero existen en todos los materiales. Para que lo puedas comprender, debemos explicar primeramente la estructura de la materia. 4. Estructura de la materia. ¿Qué es la materia? Todo lo que se puede ver, sentir o usar es materia. En realidad, la materia es cualquier cosa que tenga peso y que ocupe espacio. Puede encontrarse en la forma de un sólido, un líquido o un gas. La roca, la madera y el metal son formas de materia sólida, como lo son el agua, el alcohol o bien la gasolina, líquidos, y no lo son menos el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono, gases. 5. Estructura de la materia. Los elementos. Los elementos son los materiales básicos que constituyen toda la materia. El oxígeno y el hidrógeno son elementos, lo mismo que el aluminio, el cobre, plata, oro y mercurio. En efecto, existen poco más de 100 elementos conocidos, 92 de los cuales son naturales y los demás son artificiales, o hechos por el hombre. En los últimos años, se han obtenido varios de estos elementos nuevos y se espera que el hombre los irá produciendo en número aún mayor. Todo lo que nos rodea está formado de elementos, pero ellos mismos no pueden ser producidos por la simple combinación química ni por la separación de otros elementos. 6. Estructura de la materia. Compuestos. Desde luego hay muchos más materiales que elementos. Esto se debe a que los elementos pueden combinarse para producir materiales cuyas características son totalmente distintas de las que tienen los elementos constitutivos. El agua, por ejemplo, es un compuesto formado por los elementos hidrógeno y oxígeno. La sal de mesa ordinaria está formada por los elementos sodio y cloro. Cabe notar que el hidrógeno y el oxígeno, aunque son gases, pueden producir el agua, que es un líquido. 7. Estructura de la materia, la molécula. La molécula es la partícula más pequeña a la que puede reducirse un compuesto, antes de que se descomponga en sus elementos. Por ejemplo, si se tomara un grano de sal de mesa y se le dividiera sucesivamente en dos, hasta obtener el trocito más pequeño posible, seguiría siendo sal y el trocito sería una molécula de sal. Si nuevamente se lograra dividirlo en dos, la molécula se dividiría en sus elementos. 8. Estructura de la materia. El átomo. El átomo es la partícula más pequeña a la que se puede reducir un elemento y que conserva las propiedades de ese elemento. Si una gota de agua se reduce a su tamaño mínimo, se producirá una molécula de agua. Pero si la molécula se redujera aún más, aparecerían átomos de hidrógeno y oxígeno. 9. Teoría atómica. Estructura del átomo. Ahora bien, si el átomo de un elemento se divide aún más, este elemento deja de existir entre las partículas que quedan.
Estas partículas más pequeñas, se encuentran presentes en todos los átomos de los diferentes elementos. El átomo de un elemento difiere del átomo de otro elemento solo en virtud de que los dos contienen números diferentes de estas partículas subatómicas. Básicamente, un átomo está formado de tres tipos de partículas subatómicas que son de interés en el estudio de la electricidad: electrones, protones y neutrones. Los protones y neutrones se localizan en el centro, o núcleo del átomo, y los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo. 10. Teoría atómica. El núcleo. El núcleo es la parte central de un átomo. Contiene los protones y neutrones del átomo. El número de protones en el núcleo determina la forma en que el átomo de un elemento difiere de otro. Por ejemplo, el núcleo de un átomo de hidrógeno contiene un protón, el oxígeno contiene 8, el cobre 29, la plata 47 y el oro 79. De hecho, esta es la forma en que se identifican los diferentes elementos, es decir, por sus números atómicos, como lo muestra la tabla de la figura 5. El número atómico es el número de protones que contiene cada átomo en su núcleo. Aunque un neutrón, en realidad, es una partícula en sí, generalmente se la considera como la combinación de un electrón y un protón y es eléctricamente neutro. Puesto que los neutrones son eléctricamente neutros, no son muy importantes en el estudio de la naturaleza eléctrica de los átomos. 11. Teoría atómica. El protón. El protón es muy pequeño, se estima que tiene 1.778 trillonésimas de milímetro de diámetro. El protón mide la tercera parte del diámetro de un electrón, pero tiene casi 1840 veces la masa de un electrón. Es decir, el protón es casi 1840 veces más pesado que el electrón. Es muy difícil desalojar el protón del núcleo de un átomo. Por lo tanto, en la teoría electrónica, se considera que los protones son parte permanente del núcleo. Los protones no toman parte activa en el flujo o transferencia de energía eléctrica. El protón tiene una carga eléctrica positiva. Las líneas de fuerza de esta carga irradian desde el protón en todas direcciones. 12. Teoría atómica. El electrón. Según se ha explicado anteriormente, el electrón tiene un diámetro 3 veces mayor que el del protón, o sea, aproximadamente 5.588 trillonésimas de milímetro. Pero es 1840 veces más ligero que el protón. Los electrones son más fáciles de mover. Son las partículas que participan activamente en el flujo o transferencia de energía eléctrica. Los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo de un átomo y tienen cargas eléctricas negativas. Las líneas de fuerza de estas cargas vienen desde todas partes, en forma radial, directamente hacia el electrón. 13. Cargas eléctricas. Ley de las cargas eléctricas. La carga negativa de un electrón es igual, pero opuesta, a la carga positiva de un protón. Las cargas de un electrón y un protón se llaman cargas electrostáticas. Las líneas de fuerza asociadas con cada partícula producen campos electrostáticos. Debido a la forma en que interactúan estos campos, las partículas cargadas pueden atraerse o repelerse entre sí. La ley de las cargas eléctricas dice que las partículas que tienen cargas del mismo tipo se repelen y las que tienen cargas diferentes, se atraen. Un protón, positivo, repele a otro protón, positivo, un electrón, negativo, repele a otro electrón, negativo, un protón, positivo, atrae a un electrón, negativo. Debido a que los protones son relativamente pesados, tiene muy poco efecto la fuerza de repulsión que ejercen entre sí dentro del núcleo del átomo. 14. Cargas eléctricas. Cargas atómicas. Normalmente, un átomo contiene el mismo número de electrones y protones, de manera que las cargas iguales y opuestas, es decir, las negativas y positivas, se equilibran entre sí, y hacen que el átomo sea eléctricamente neutro. Ahora bien, según ya se explicó, lo que le da al átomo de un elemento sus propiedades características, es el número de protones que tiene en el núcleo. Pero el número de electrones puede variar. Si un átomo contiene menos electrones que protones, tendrá una carga positiva. Si tiene más electrones que protones, tendrá una carga negativa. Los átomos cargados reciben el nombre de iones. 15. Cargas eléctricas. Materiales eléctricamente cargados. Cuando en un trozo de material eléctricamente neutro muchos átomos pierden o ganan electrones, el material queda cargado. Hay muchas maneras de producir estos cambios en los átomos, según se explicará más adelante. El método que descubrieron los antiguos griegos fue el de la fricción.
Por ejemplo, si se frota una varilla de vidrio con un trozo de seda, la varilla de vidrio le donará algunos electrones a la seda. La varilla de vidrio se cargará positivamente y la seda quedará cargada negativamente.